Bien, está bien, está bien. Pues buenas tardes a los que sí están. Yo voy a dar la presentación de FaustWorks, programación musical. Pues ya me conocen ustedes, pues ya los que no, pues ahí está mi nombre. Soy programador senior en .NET Desarrollo de Sistemas y vamos a hablar sobre este pequeño tema. Entonces, primero, ¿qué es FaustWorks? Pero para entender qué es FastWorks, FastWorks les voy a explicar qué es el IDE o entorno de desarrollo. Ouch, sorry, se está yendo la pantalla. Ahí está. Es el entorno de desarrollo donde vamos a trabajar con Faust o Fausto en español. Faust, les voy a explicar también qué es. Ok, ¿qué es Faust? Faust es un lenguaje de programación funcional, o sea que es línea por línea, diseñado para poder procesar unas señales de entrada y convertirlos en señales de sonido en salida. Perdón. En sí es un lenguaje que está enfocado a poder verse de manera en diagrama de bloques, pero funciona muy similar a ser un lenguaje cualquiera tipo Visual Basic o C++. Sorry, está fallando un poco. Ahí está fallando el cable. Entonces, Fausto o Faust dirige las aplicaciones de procesamiento de señales de alto rendimiento y los publica de audio por una variedad de plataformas y estándares. Significa que Faust, perdón, crea aplicaciones que tienen entradas de señales y lo convierten. Dios mío. Ya. Y lo convierte en una señal de salida. Como para entender qué significa la palabra Fausto o Faust, es Functional Audio Stream. Entonces, ¿qué es FastWorks? FastWorks ya vendría siendo como les dije, el entorno de desarrollo de dicho programa, en donde podemos ver el código que se interpreta en tiempo real de Faust o lenguaje Faust a C++, el diagrama de bloques y los errores que podemos tener en tiempo de compilación. Bueno, principios del diseño de cómo crear un programa. Faust es un lenguaje de especificación, significa que todo lo que estamos haciendo todo lo que se codifica tiene como fin crear nada más un pequeño main o un pequeño código donde va a entrar una señal y va a salir lo mismo, una señal de salida ya modificada, ya desintegrada, integrada y con los efectos que necesitemos hacer. Los programas de Faust están totalmente compilados, no interpretados. Eso es para que pueda ser utilizado en cualquier entorno de desarrollo, ya que pueda compilarse más, para que sea multiplataforma y ay, perdón, ya. Y sea un lenguaje que normalmente los programadores utilizan, que es el C++. El código generado trabaja a nivel de la muestra, o sea, trabaja con lo que está entrando en tiempo real y se le puede integrar todo tipo ¿cómo se llama? De ecuaciones matemáticas y ecuaciones diferenciales integrales. Antes te lo voy a demostrar más que nada. La semántica del Faust es simple y bien definida. Más que nada son ecuaciones, operaciones matemáticas y operaciones de circuitos como recursividad, cambio de separación de señales, integración de señales, en paralelo y en serie. Faust es un lenguaje textual, como ahorita vamos a ver, pero orientado a bloques, que vamos a ver que cada línea que escribamos se va a representar en un bloque de trabajo del diagrama. Y Faust puede ser fácilmente distribuido en múltiples plataformas. Para crear la parte gráfica se usan librerías ya de multiplataformas como son Qt, WX o GTK, GTK. Y para usar los drivers de audio se usan también librerías ya sea multiplataforma o específicamente de la plataforma, como en este caso vamos a usar Core Audio
de Mac y Qt como interfaz gráfica. Y previo a entender cómo funciona el lenguaje, permite cualquier operación matemática booleana, manipulación de bits y loops, y compila en C++ para poder usarse tanto crear un programa standalone o utilizarse como plugin en cualquier otro programa que estés haciendo, o inclusive hacer archivos para plugins, como plugins para browsers, etc. Este es el entorno de desarrollo. Son cuatro ventanas. La primera es la del diagrama, donde cada vez que escribamos algo, vamos a ver los bloques que se van integrando. La segunda ya es el código, que vamos a ir escribiendo en tiempo real. La tercera es el código generado en C++. Normalmente solo vamos a manipular arreglos de señales o la entrada de una señal. Vamos a, por decir así, computarlo y vamos a dar una señal de salida y los errores en tiempo de compilación. Entonces, los operadores especiales, para separar señales se usa la coma. Para unir señales en serie se usa 2 puntos. Para separar una señal de 1 a 2 señales diferentes se usa menor que 2 puntos, igual inverso. Y la recursividad, que es agarrar una señal de salida y volver a usarla como señal de entrada para la misma operación. Y con este pequeño programa podemos hacer tanto ejemplos tan simples como es nada más agarrar 2 señales y sumarlas y darle una señal de salida, como esto. Esto es ya un programa. Voy a mostrar unos ejemplos que ya hice. Este es un ¿cómo explicarlo? Es un creador de frecuencias con un slider, que son los bloques de color verde bosque, algo así, donde vas a manipular de 0 a, ¿qué número era? ¿Cómo se llama? La amplitud de la frecuencia y el volumen. Vamos a ver un ejemplo. Uno de los ejemplos que ya traigo hechos. A ver, es uno de los ejemplos. Un generador de sonido. Y es el que vamos a utilizar para demostrar uno de los ejercicios que vamos a trabajar. Entonces, el entorno de desarrollo es este. Primero creamos una entrada de sonido. Vamos a hacer un generador de sonidos, más bien de sonido de ruido. Pues el generador de sonidos o de ruido es en sí crear una función que va a ser números aleatorios y va a ponerle un límite de 2 a la 32 bits. Para que el ciclo siempre llegue a ese punto y luego regrese a números negativos. Entonces es un rango de números. Lo único que son realmente, no solamente aleatorios como tal, pero se van generando diferentes por cada iteración que ocurre. Entonces, para hacer eso, primero hacemos una variable que va a ser la entrada. Este signo significa señal de entrada, o nada más espacio en blanco también significa señal de entrada, más 1, 2, 3, 4, 5. Ya con eso estamos diciendo que la señal de entrada se va a sumar a 1, 2, 3 más 4, 5, ¿no? Que en sí es un número constante, porque la señal ya se le suma este número y ya no va a cambiar. Entonces podemos agarrar esto. De hecho, déjenme mostrarle cómo va cambiando el bloque.
Podemos agarrar y solo ponerle random. Y aquí ya podemos ver cómo el bloque ha cambiado. Entra la señal en este caso sería del micrófono, se le suma el número constante 1, 2, 3, 4, 5 y ya tenemos una señal de salida que va a salir de mis bocinas o en este caso de la pantalla. Entonces podemos ver que el código C++ va cambiando acá. Entonces si yo hago un cambio, por ejemplo, ya no quiero que sea 1, 2, 3, 4, 5, sino un cambio acá, la función que se va a ir cambiando es la Virtual Boy Compute. Todo lo que tiene que ver con operaciones matemáticas va cambiando acá. Recibe un input, o bueno, puede recibir más de un input, o es que es en sí un arreglo de false float, y un arreglo de false float que es el output. En sí son arreglos de direcciones, porque puede tener uno o más entradas y uno o más salidas. En este caso solo tiene una entrada y una salida. Y a dicha entrada se le suma 125 y se le da al arreglo de salidas. Y listo. Entonces, para hacer un pequeño generador de sonidos, primero creamos una función que va a crear números aleatorios. Porque es... Uy, ¿qué fue? Ya. Y ya cambió el bloque. Como ahora ya no tenemos una entrada de micrófono, sino la misma entrada se vuelve la misma salida. Aquí podemos verlo, se vuelve una función aleatoria, una función recursiva. La entrada se toma de la salida de esta suma. Se vuelve a multiplicar por este número y vuelve a entrar. Entonces está haciendo una función recursiva, una función que se llama a sí misma. Este es un ejemplo ya de la página como tal. Así que ya ahí tiene una mejor explicación de por qué. Esto es un generador simple de ruido. No, ya te va explicando por qué se usa este número y este número y este número. Pero aquí nada más vamos a mostrarles cómo va funcionando. Entonces vamos a crear el sonido de los números aleatorios, que es el número aleatorio entre 2 a la 32, que vendría siendo 0. Ya tenemos noise. Entonces ahora, si solo le ponemos noise, cambia nuestro bloque y estamos agarrando el número aleatorio y lo estamos dividiendo entre 2 a la 32, que va a dar un número decimal y así va a ir aumentándolo. Entonces, esto va a ir generando números decimales divididos y va a hacerlo en función al tiempo, porque está de manera recursiva. No solo es una entrada y una salida, sino que se está llamando a sí mismo. Para crear cosas como bloques de interfaz gráfica se usan funciones ya predeterminadas. En este caso se usa le pone HSlider, significa slider horizontal, y lo vamos a llamar noise. Te pide dónde empieza, dónde empieza, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, bueno, eso no nada más, y cuáles son los steps. Ya, ese vendría siendo ya nuestro código del pequeño creador de ruido. Vamos a grabarlo. Cuestionarios, muchas cosas. Fast.
Vamos a agarrar, llamarle noise 2, para que no digan que no. Entonces, esto ya se guardó en mi carpeta de compile. Voy a ponerle mis temporales. Ok. Y voy a borrar este, para que ya no me dé problemas. Un error. Ok. Ya. Aquí está. Sorry. El único problema de este programa, de este pequeño programa, es que es una, podemos decir como un poco beta, aunque ya lo liberaron, se le ha dado muy poco mantenimiento al programa, por lo mismo que tiene muchos errores, ese tipo de cosas. Pero es un programa que ya ha sido reconocido en competencias como un buen programa para crear programas de, de, de manipulación de señales. Entonces, lo que creamos fue en sí este pequeño archivo, noise2.dsp. Para compilarlo y ver su resultado, vamos a usar lo que se llama archivos makefile, o conocido en el mundo ya de programadores, pero ya un poco más viejos, archivos make. Los archivos make son archivos en donde metemos código de línea de comandos para que se ejecute de manera automática. En vez de estar ejecutando línea por línea de compilación, llamando a programas externos solo para compilar este pequeño archivo, llamamos nada más un pequeño makefile. Primero vamos a hacer makeHelp, que nos dice cómo podemos compilar en varias plataformas. En este caso vamos a usar makecaqt, que es make un archivo con Core Audio y con interfaz gráfica Qt. El más utilizado en los ejemplos es YAC-Qt, pero no pude instalar bien el YAC, o lo que es el driver de audio YAC, así que vamos a usar esto. Entonces, vamos a quitar para que no crea dos archivos. Vamos a darle make clean y va a borrar todos los archivos que previamente había creado. Por si ya no tenemos el CAQT. Y vamos a darle make CAQT. Lo que hace este make CAQT es que en la misma carpeta que están los archivos DSP, va a crear una carpeta temporal donde va a poner el resultado de los archivos que compiló. En este caso solo hay uno. Vamos a darle make CAQT. Y pum, los dos. Voy a crear aquí, creo. Sí, ahí está. Y ahí está. Otro. Vamos a darle un clic. Esos intervalos que definiste son los pasos cuando le aumentas el volumen. Es el slider que habíamos creado dentro del código. Y que está multiplicando el valor de 0 a 1 en intervalos de 0.1 con el sonido que creó la función noise, ¿no? Vamos a ver, vamos a borrarlo, un clic y pum, ya lo borró. Entonces vamos a ver un ejemplo más, un poco más tranquilo.
vamos a ver otros ejemplos más complicados, pero sí se nos llevará un poco más el tiempo. Así que voy a darles esta. A ver, ¿cuál era? Ok, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Vamos a copiar lo que ya tenemos hecho del noise. Que es nada más la misma función que ya hemos visto, pero vamos a crearle más cosas. Primero vamos a crearle un botón o un checkbox para para silenciar el sonido. Y eso se hace multiplicando el valor de un checkbox, restando el valor de un checkbox a -1 para que de esa manera, te voy a explicar más bien, checkbox item. Mute. Es que siempre me confundo. Ya. Ok, ¿qué hace esto? Estamos creando una pequeña variable o función que va a multiplicar la señal por el valor de checkbox -1. Esto significa que si el checkbox está prendido, va a ser 1, va a ser 0, va a ser, no sé, va a ser 1 si tiene palomita, entonces 1 menos 1 es 0, entonces ya va a multiplicar por 0 y lo va a mutear. Y entonces si no tiene palomita es 0, 0 menos 1 va a multiplicar y va a permitir la señal. Para amplificarlo es la misma idea que hicimos con el slider de volumen. Y lo que vamos a hacer es otra función en una variable que es multiplica la señal de entrada por un h-slider que se va a llamar gain, igual de 0, empieza en 0, su valor mínimo es 0, su valor máximo es 1 y los steps son de 1. Cerramos bien, ya. ¿Qué más? Y una última función que va a decidir si lo paneamos de la bocina izquierda o la bocina derecha. Con eso hacemos una función que se llama pan, que dice la señal de entrada, divídela y mándala a la variable p con 1 menos p, que significa mándalo a un lado o mándalo al otro cuando p tenga valor de 1 o valor de 0. Pero p no está definido, podemos definirlo en otra parte o podemos definirlo directamente acá con la sentencia with, como creando valores privados que solo se van a utilizar en este método. Entonces ponemos with y aunque no esté definido ya nos dice que el código está correcto. Entonces p es igual a n entry. Entry significa entrada numérica, donde se va a llamar PAM y va a empezar en 0.5, va a tener un mínimo de 1, de 0, un máximo de 1, igual 0.1. Para que el valor numérico esté a la mitad, o sea, esté usando las dos bocinas. Ups, me marcó un error. Pero tengo una más. Ok. Entonces ya estamos generando la señal de entrada con números aleatorios. Entonces podemos hacer algo como esto. Ya modificamos nuestro bloque de entrada. Para verlo más interesante, los bloques que están más internos, pues en este caso el bloque random, se van a ir viendo dentro de
del diagrama de bloques para poder identificar que hay una función interna y el bloque más grande es el que se va a convertir en el valor de process. Por eso no se ve noise como nombre, sino se pone process completo. Entonces, vamos a hacer que esta señal de entrada se mande a todos estos valores, a todas esas funciones que le van a ir, ya sea van a mutear la señal, van a amplificarlo, van a panearla de bocina en bocina. Entonces, para hacer eso hacemos una señal, una señal en serie. Entonces ponemos primero mute y ya modificó también nuestro diagrama de bloques, se agregó el bloque de mute. Vamos a poner también el amplificador y ahora lo va cambiando nuestro diagrama. Entonces lo que está explicando que es una señal de entrada, divídela entre 2 a la 32. Dicha señal, cuando el valor checkbox, que es por, menos 1, lo que es el resultado, multiplícalo, y lo mismo con el slider, multiplica dicha señal con otro, y ya tenemos otra señal, y al final le damos con pan. Normalmente en los bloques se entiende que la entrada viene de acá y la salida se va a la derecha, o de izquierda a derecha. Vamos a hacer cosas más interesantes. Vamos a definir la posición de los controles en la interfaz gráfica. Eso se hace nada más poniendo... Okay. Poniéndole entre corchetes el valor de la posición. 3, 2 y pan 1. Entonces, listo. Entonces, eso no se va a ver hasta que ya lo tengamos ya compilado. Y por último, vamos a cambiarle el nentry para que no sea un control range como tal, que nada más tiene un botón de más y menos para ir manipulándolo. Vamos a darle un control knob o perilla. Style knob. Y listo. Como pueden ver, si tuvimos errores en algún momento, aquí se van marcando. Dentro del programa, de la página donde puedes bajar este programa, te va explicando en los tutoriales lo que significa cada uno de los errores. Por ejemplo, si no intentaste bien, si no cerraste bien un paréntesis, etc. Y aquí ya podemos ver todo lo que hemos cambiado. El código C++, al generarse, tiene cuatro métodos importantes, que son instance init, build user interface, que tiene que ver con todo eso de los controles de interfase, y compute, que es el código más importante, es transformar esto o estas operaciones en operaciones de C++. Y ya también para terminar, vamos a guardarlo igual. Vamos a guardarlo en llamar noise with filters. Vamos a copiarlo en proyectos, presentación, passwords. Aquí lo voy a poner. ¿Sí? Noise with filters, ¿ok? Y aquí se ve cómo se está salvando. En fin, esto ya lo voy a cerrar. Y de la misma manera que hicimos esto, vamos a compilarlo. Ok, aquí están nuestros archivos. Pero esos archivos se van generando conforme trabajamos. Son los archivos que se están viendo en tiempo real dentro de nuestro entorno de desarrollo. Así que si ya no necesitamos, nada más agarramos y
los borramos. El que nos importa al final es este. No es with DB. También te crea un archivo de escena, o es el archivo donde vas a poder relacionar muchos DSPs para poder crear bloques más extensos, más complicados, teniendo varios archivos. Es como nuestro .cln en Visual Studio, por ejemplo. Entonces agarramos y aquí nuestro archivo de makefile, de compile. Esos archivos los tiene el compilador cuando lo bajas, y lo único que tienes que hacer es copiar y pegar todos los archivos makefile y ya luego llamarlo línea de comandos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a meterle en compile. Como ya no nos interesa, sí, lo copié. Entonces voy a borrarlo y make clean. Clear. A ver qué está haciendo. El compilador, a la hora ya de instalarlo, también te permite que lo llames en línea de comandos sin necesidad de llamar a un makefile. Al final de cuentas, makefile lo que hace es llamar al compilador de Fausto y al compilador de G++. Entonces podemos hacer esto y llamar noise with filters.sp y te genera el código C++. A ver qué más puede hacer. Ahí está. Todo lo que puede hacer el compilador. En el caso de que necesitemos hacer... ok, ahí está. Un archivo CPP o C++. Entonces hacemos, Faust noise with filters .dsp o noise with filters.sp y pum, nos crea nuestro archivo y listo. En fin. Y así como esto podemos hacer varias cosas, de elegir las librerías de arquitectura, ya sea de interfaz gráfica, la librería que se va a utilizar para la interfaz, el driver de audio, etcétera, etcétera. Ya luego llamamos, ya el mismo make llama a G++, que ya deberíamos tenerlo instalado. Ok, simplemente ya está aquí. Entonces lo que hace en sí, el make es llamar esos dos archivos o esos dos compiladores y crearte tu archivo final. Entonces vamos a hacer make sea.t a todos los archivos que estén en el directorio. Y listo. Es un pequeño programa. Que no quedó tan bonito como esperaba. Oh, sí. Y listo. Lo que me faltó fue agruparlo, pero pues ya con eso está bonito. Hay varias cosas que se pueden hacer con este programa. Ya ahí tengo otro ejemplo, pero ya en vez de mostrarles como el código, lo voy a compilar directamente en mi clean. Entonces vamos a meter de noise with filters. Y el que les había comentado es el harmonic os o oscilador armónico, que lo que hace es recibir una señal de entrada, cambiar la frecuencia y cambiar el volumen. Es esto.
le está haciendo una... Ay, ya mejor le bajo un poco. Lo que está haciendo, aquí tengo el ejemplo, de hecho, aquí lo había mostrado. Está creando la frecuencia, la está dividiendo, está haciendo varias cosas. Le aplica un floor. Aquí no se ve muy bien, pero sí está complicado, ¿no? Lo multiplica, creo que por el número de sapos que necesita. Y aquí ya donde me perdí. Tendría que mostrarles el código. Pues lo que voy a hacer es dejarles en, en una carpeta o subirlo a la red. Ya luego les pasaré el enlace dentro del video donde están todos estos ejemplos para que vean cómo funciona. Y yo creo que ya con eso terminaría. No sé si tienen alguna duda. Sí, versión para Windows. Sí hay. O sea, lo que pasa es que este programa sí es multiplataforma. El compilador se puede bajar la versión de Windows, Mac, Linux, de hecho. Permite hacer compilaciones con todos los tipos de drivers conocidos en esas tres plataformas. Como les había mostrado, a ver, permite compilarlo con drivers tanto de Linux como de Mac como de Windows. El de Linux es ALSA, el de Mac sería Core Audio, no me acuerdo muy bien cuál era el de Windows, pero también lo trae. También permite que lo compiles para programas que nada más te piden el archivo y lo ejecutan, como lo que es Super Collider o Pure Data, son plugins para esos programas. Y aparte lo puedes compilar en solo el diagrama en formato SVG, solo la documentación en MathDoc, etc. Y lo que permite que sea multiplataforma es que también tengas instalado todas esas librerías, ya sea drivers ¿cómo se llama? De drivers de audio o interfaz gráfica. No usa interfaces nativas, sino usa Qt y GTK. O WX también, esos tres. Ahí se me fue la pregunta. Bueno, pero antes de iniciar, al principio dijiste que cuando le metes la señal de salida es un valor decimal. Sí, ¿cómo se llama? En el generador de sonido o de ruido es un valor decimal que supuestamente es aleatorio, pero en sí, si se analiza bien cómo funciona, siempre te van a dar los mismos valores. Entonces, sí son decimales, pero son semi-aleatorios. Lo que hace nada más es regresar hasta llegar al tope y volver a empezar con diferentes valores. Pero tiene que ser entre 0 y el 1, dijiste algo así. No, eso es para volumen. Si cuando se multiplica la señal final de 0 a 1 en steps de 0, en pasos de 0.1, para que puedas modificar el volumen. Pero ya en otros ejemplos te van enseñando cómo usar los sliders para otra cosa, como por ejemplo de oscilador armónico, para crear frecuencias de 0 a... No, de 15 a... No, de 15 a 15.000, que es lo permitido audible en Hertz. Cuando mencionabas de que podrías tener varios DSPs, es cuando tú, como haces un módulo, cuando ya empiezas a tener algo muy complejo, tienes varios módulos y los enlazas. DSP vendría siendo como un archivo, en Visual Studio sería como un archivo de CPP, un archivo de C Sharp, CS más bien, o BB. Lo que pasa es que vas creando varios archivos DSP y en una escena o en un archivo de solución los vas enlazando. Entonces tú puedes llamar varios diagramas o varios en una misma escena y luego nada más llamar a la escena final todos esos archivos. Exacto. Igual también es con línea de códigos, como usando en Visual Studio usings, ¿no? O imports, de esa manera. Entonces, para que no crees un diagrama muy complicado en un solo archivo, vas creando pequeños diagramas y llamándolos por necesidad. Ok, wow, sí, muchas preguntas. Un ejemplo más concreto, así real, así
O sea, una aplicación. Sí, qué bueno que preguntas. Ahorita voy a poner, de hecho, bueno, antes de seguir, se me olvidó nada más ponerles la página donde encontré esto. Faust.green.ferguson. El diseñador de este programa es un chavito, no recuerdo cómo se llamaba. Es un francés. Ahorita lo voy a poner. Está. Le voy a poner la página, de hecho. Faust. Es este. Aquí es donde pueden ver la aplicación. Digo, la página de la aplicación. Aquí tienen documentación de qué es lo que es Fausto, cómo empezar rápidamente a hacer pequeños programas, tutoriales. Y uno de los tutoriales que más me gustó, la referencia ya sería la referencia del lenguaje, del compilador, etc. Pero uno de los tutoriales que me gustó fue te va enseñando lo útil de este programa. En sí, lo útil no es generar sonido, sino manipular el sonido, ya sea desde un mixer, desde tu computador, un micrófono, etcétera, y poder crear como banners, lo que habías mostrado de que se vaya de un lado a otro, o lo que serían señales estéreo, objetos de utilidad como pitch handlers, phase handlers, ese tipo de cosas, pequeños programas para hacer delays, generadores de sonido, noisers, y el que más me interesó son los filters. Es como para explicarlo mejor, se pueden crear hasta ejemplos de una pedalera de efectos de guitarra, como en ese caso te enseña cómo hacer un auto wah, un crybaby, ese tipo de cosas. Bueno, aquí lo hice, de hecho. ¿No? Entonces ya son ejemplos mucho más reales. Hay tutoriales como el Voice Mixer, que agarra la señal de tu propia computadora de algún archivo de sonido o de MP3 y la va manipulando para bajarle ¿cómo se llama? El volumen, lo que estaba haciendo ahorita con el panel, con el Noise with Filters. Y un ejemplo mucho mejor es el Build Stereo Echo Effect, donde agarra la señal de tu micrófono y le va dando un delay, un eco, un separador de frecuencias, etc. Entonces, está bastante completo. El único pequeño problema es a la hora de la compilación, porque el compilador requiere muchas librerías externas y no está el IDE nada más te permite hacer el programa y ya como lo compilas ya es pues como tú quieras, ¿no? Con qué drivers quieres utilizar o con qué interfaz gráfica te interesa. Aquí mismo te lo dice, puede ser un plugin, puede ser un programa standalone. Ese ya es cosa tuya, ¿no? Está loco, ¿no? Ok. Ya vamos a cerrar esto. Y pues aquí está la página del programa. Aquí está mi correo si tienen algunas otras preguntas. Este también mi Facebook y mi Twitter. Y ya sin más preámbulos, ya los